Hola niños, para la actividad de matemáticas debemos conocer nosotros un tema muy importante que se llama la altura de una figura. Todos conocemos las figuras, ¿verdad? Que es cuadrado, rectángulo, triángulo. Entonces, hoy vamos a ver de estas figuras cómo encontrar su altura. Algunas están muy fáciles y ustedes ya las conocen, pero otras van a complicarse un poquito más. Comenzamos viendo qué quiere decir altura. La altura es la medida de un cuerpo o de una figura considerada verticalmente, o sea, de forma parada, vertical, desde su base, la parte de abajo, hasta el punto más elevado, hasta el punto más alto. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos la misma definición y tenemos dos niños. Nosotros sabemos que para calcular la altura o qué tan alto soy yo, tengo que medirme desde abajo, desde los pies, hasta el punto más elevado, ¿verdad? Que es la parte de arriba de mi cabeza. Entonces, esta medida de aquí hasta aquí va a ser la altura de la niña. En cuanto al niño, también medimos desde la parte de abajo hasta la parte más alta de la cabeza del niño. Y esta sería la altura del niño. ¿Cuál de los dos es más alto? ¿El niño o la niña? Es el niño, ¿verdad? Muy bien, entonces, a partir de ahí vamos a ver qué es la altura. La altura es la medida desde la base, desde la parte de abajo, hasta la parte más elevada. Muy bien. Ahora, las figuras también tienen su altura. Por ejemplo, aquí el cuadrado, la altura va a ser desde la base, que es la parte de abajo, hasta su punto más elevado. O sea, lo que mide esto es la altura de mi figura. Ya encontré la altura. Vamos a ver el rectángulo. El rectángulo también es desde la parte de abajo, desde la base, hasta la parte de arriba. Y esta es la altura de mi rectángulo. Muy bien, entonces ya tenemos la altura del cuadrado y del rectángulo. Ahora vámonos al triángulo. Recuerden que es desde la base hasta el punto más elevado. ¿Cómo voy a calcular la altura? Voy a decir, esta es la altura. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no será la altura esa? Vamos a regresar aquí abajo a la definición. Dice, la medida de un cuerpo o de una figura considerada verticalmente. Verticalmente quiere decir que está parada. Entonces, esta línea, ¿será vertical o no será vertical? No, ¿verdad? No es vertical. Entonces, esa no es la altura. Déjeme borrar. Esa no es la altura. Entonces, ¿cómo voy a medir la altura? Regresemos al ejemplo del niño. Para yo medir la altura del niño, tomé desde la punta de arriba hasta la punta de abajo y vi cuánto mide en total. Yo no medí el contorno del niño. No me puse a medir así. Solamente me puse a medir desde arriba hasta abajo, una línea recta. Entonces, ¿qué voy a hacer con el triángulo? Hago lo mismo. Desde la base, que estaría aquí, hasta el punto más elevado. Así que esta sería la altura de mi triángulo. Si ustedes se dan cuenta, lo pasé por en medio y no hay problema. Cuando yo vaya a medir la altura de un triángulo, lo voy a hacer así, de forma vertical, o sea, una línea recta que esté parada desde el punto más elevado hasta la base. ¿Cuánto mide aquí? Esa sería la altura. Ahora, vámonos a otros ejemplos porque recordemos que hay muchos tipos de triángulos. Entonces, vámonos con el de aquí abajo. Calculemos la altura. Recuerden que es desde la base hasta el punto más elevado. Y tiene que ser una línea recta, que sea vertical. Entonces yo tomo desde el punto más elevado
hasta el punto de la base y marco mi altura. Si ustedes se dan cuenta me van a decir, maestro, pero los dos lados de los triángulos quedaron diferentes medidas. No importa porque no estamos dividiendo en partes iguales. Lo único que estamos haciendo es marcando la altura de la figura, del punto más elevado hasta la base. Vámonos con el siguiente triángulo. Si ustedes se dan cuenta, este que sigue es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo recto de 90 grados, ¿verdad? Entonces, vamos a marcar la altura, que es desde la base hasta el punto más elevado. Entonces, aquí la altura, ¿cómo la marcaría? Una línea recta que llegue desde la base hasta el punto más elevado. Y esta sería la altura de mi triángulo. En este caso, si la línea queda pegada a un lado del triángulo, está correcto. Este último ejemplo dice, voy a marcar una línea desde la base, que es esta, hasta el punto más elevado. Tiene que ser línea recta. Si yo hago esto, ¿será una línea recta o no será línea recta? No, no es línea recta. Entonces esa no puede ser mi altura. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, cuando tenga triángulos como estos, lo que debo de hacer es continuar la base, aunque sea una línea imaginaria. Miren, yo la pongo con puntitos para saber que la base pasa por aquí, por este pedacito. Y ahora sí, voy a hacer una línea desde el punto más elevado hasta la base. Y esta va a ser la altura de mi triángulo. Desde el punto más elevado hasta el lugar donde está la base o donde debería estar la base, ¿verdad? En la parte de abajo. Y esta sería mi altura del triángulo. Con eso alcanzamos a ver cómo marcar la altura de ciertas figuras geométricas y entre ellas la altura del triángulo. Y será todo por la actividad de hoy. Van a entrar ustedes a ClassDojo y dentro de la plataforma va a venir un pequeño ejercicio. Ahí le contestan y va a pedirles que marquen la altura de varios triángulos.